Hola Gruipas, ¿qué os parece nada más y nada menos que el M16? Ya tocaba traer al canal este mítico fusil de asalto estadounidense que no puede faltar en ninguna lista de armas analizadas. Un análisis que es posible gracias a Denix, que me ha enviado un ejemplar de su réplica para que pueda mostrárosla. Como ya sabréis, Denix fabrica réplicas de armas completamente inertes que ni disparan ni pueden modificarse para que lo hagan. Así que este vídeo servirá tanto para describir la historia y uso del arma como para conocer los detalles en profundidad de esta réplica del M16. Bueno, concretamente esta es una réplica del M16A1. Si os parece, luego os explico las diferencias entre las distintas variantes, que igual también os suena su otro nombre, AR-15. Pero bueno, eso, que lo vemos más tarde. Primero os pongo en contexto. Estamos en 1956 y tras más de 20 años de servicio, el ejército de los Estados Unidos buscaba actualizar su fusil M1 Garand. Entre las propuestas destacaba el AR-10, un fusil de combate presentado por Eugene Stoner por Armalite, una empresa sin experiencia en la industria armamentística. Y aunque el AR-10 impresionó al ejército, la propuesta había llegado demasiado tarde, ya que la decisión estaba casi tomada y al año siguiente el fusil M14 fue adoptado como el nuevo fusil de dotación. Pero puede decirse que el M14 nació prácticamente obsoleto, ya que una vez en el frente de Vietnam quedó claro que no podía competir contra el AK-47. Se necesitaba un fusil más ligero, pero, y que sobre todo, permitiese transportar una mayor cantidad de munición. La solución fue crear un nuevo cartucho intermedio, el calibre 5.56 x 45 mm. Al principio designado en pulgadas como 223 Remington, pero desde 1963, debido a los estándares de la OTAN, se optó por el sistema métrico. Si os fijáis, el cartucho es una versión reescalada del calibre 30.06 como el del fusil Garand. Pues al ser más pequeño y ligero, el 5.56 permitiría al soldado transportar más munición. Por cierto, como siempre, toda la cartuchería que os muestro en el canal está debidamente inutilizada. Bueno, pues tenemos la munición y ahora solo faltaba el fusil. Y Armalite aprovechó la oportunidad y ya en el mismo año en que se adoptó el M14 presentó una versión reescalada de su AR-10 que denominó AR-15. Por cierto que las siglas AR no son por Assault Rifle, fusil de asalto en inglés, sino por Armalite Rifle. El AR-15 era muy similar a esta réplica. El diseño de ambos se consideraba bastante futurista y puede decirse que fue revolucionario, pues estamos ante el primer arma fabricada a gran escala utilizando materiales tan ligeros como el aluminio para el recibidor o plástico reforzado con fibra de vidrio en estas piezas, aprovechando los avances de la industria aeronáutica. Fijaros que el guardamanos no es redondeado, sino que tiene forma triangular y cuenta con agujeros de refrigeración tanto arriba como abajo. Los de arriba, por cierto, dejan ver el tubo de recuperación de gases, un detalle bien reproducido en la Denix. Esta arma también destaca por su asa de transporte, que incluye la mira trasera. Y si pudiésemos diseccionar la culata, veríamos que el muelle recuperador está ahí dentro, y alineado en paralelo al cañón y no en diagonal como en otras armas de la época. Este diseño innovador, que ayuda a reducir el retroceso del arma, es el motivo por el que nunca pudieron fabricarse versiones con culata plegable. Pues la nueva propuesta fue muy bien recibida. Su menor calibre hacía que tuviese muy poco retroceso y subida del cañón al disparar en modo automático. Y nada, era un arma muy precisa y también pensada para ser fácil de reparar y de desmontar, ya que contaba con pocas piezas, por ejemplo 30 menos que el AK-47. Así, en 1958, al año siguiente de presentar su prototipo, el AR-15 fue adoptado por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y por el Ejército de Vietnam del Sur, convirtiéndose estos dos en sus primeros usuarios. Pero el ejército y los marines de los Estados Unidos se resistían a desprenderse todavía del M14 debido a su calibre. Y no porque no les convenciese el AR-15, sino por la filosofía de que los fusiles debían compartir la misma munición que las ametralladoras. Pero el cambio solo era cuestión de tiempo, y finalmente en septiembre de 1963 el conjunto del ejército estadounidense adoptó el arma como fusil 5.56 mm XM-16E1. Un nombre un tanto largo que refleja que todavía se consideraba un arma experimental. Hagamos una pausa en su historia para seguir con la descripción general del arma. El cargador se expulsa mediante este botón en el lado derecho. Seguro que os llamó la atención el tamaño, porque no tiene una gran capacidad, solo 20 cartuchos, que incluso eran menos por la costumbre de muchos soldados de descartar uno o dos para evitar problemas de alimentación. Este problema no se solucionó hasta creo 1970, cuando se introdujo un nuevo cargador de 30 cartuchos, como veis, también reproducido por Denix. Que sepáis que en su catálogo encontraréis dos versiones de esta misma réplica.
La más antigua viene con el cargador corto, mientras que una actualización más reciente viene con este cargador de 30 y además incluye una correa de transporte. Por lo demás, se trata de la misma réplica. En ambas, por ejemplo, el alza trasera es decorativa y viene fija en una única posición. Si no en una mira original, que como veis tiene forma de L, se intercambiaría entre dos posiciones, además de poder ajustar la horizontal mediante esta ruedita. Otro elemento de la Denix, que es una pena que también sea decorativa, es la puerta de extracción, que evita que entre suciedad al mecanismo cuando no se está usando. Pero en una situación de combate permanecería siempre abierta, ya que se abre automáticamente al tirar de la palanca del cerrojo. Pero no tenéis que imaginaros nada, porque nos lo va a enseñar un guripa amigo. Adelante, Julen. Hola a todos. Aprovechando que tenemos a mano un ejemplar inutilizado de un fusil M16A1, aquí montado con su bípode XM3, que se le parece más unas pinzas de barbacoa, vamos a mostrar cómo funciona el tema de la compuerta de eyección. Podemos ver que la compuerta se abre automáticamente una vez que tiramos de la palanca de carga. Eso sí, esta compuerta se tendrá que cerrar manualmente. Un detalle que probablemente poca gente conozca es que la palanca en sí cuenta con un pequeño seguro en el lado izquierdo. Este seguro es una simple uña que se conecta a una muesca en la parte superior del recibidor y así bloquea la palanca de carga a no ser de que estemos apretando el seguro. Esto quiere decir que si, por ejemplo, algún tipo de rama o vegetación se enganche a esta parte de la palanca, no se armará el fusil por accidente. Muchas gracias, Julen. Está claro que la forma y posición de la palanca eran toda una novedad que, si os fijasteis, a diferencia de la inmensa mayoría de fusiles, esta pieza es compatible con tiradores zurdos. Que, por cierto, en su prototipo no era así, sino que era una especie de gatillo dentro del asa de transporte. Bueno, llegados a este punto, voy a explicaros un poco lo que es el ciclo de disparo, que no tiene mayor ciencia. Primero se tira de la palanca del cerrojo y tras agotar el cargador, el cerrojo quedaría abierto. Esto lo veríamos si la compuerta estuviese abierta. Y nada, al introducir el nuevo cargador, para evitar tener que tirar de nuevo de la manija del cerrojo y perder la línea de fuego, en su lugar se presiona este botón que está en el lado izquierdo, que empuja el cerrojo hacia adelante introduciendo un nuevo cartucho en la recámara. Ya que estamos, aprovecho para mostraros el selector de tiro. Hacia la derecha, modo seguro. Abajo semiautomático y adelante full auto, que es como viene la pieza fijada en la réplica de Denix. Esto en el lado izquierdo, porque en el derecho seguro que os llamó la atención esta pieza. Se trata del FAD, siglas en inglés para Forward Assist Device, que traducido sería dispositivo de asistencia de avance. Básicamente se trata de un botón que empuja el cerrojo hacia su posición más adelantada, asegurando que el cartucho quede bien bloqueado en la recámara. Este artilugio era necesario porque realmente en el M16 la palanca no va unida al cerrojo, como sí ocurre en otros fusiles que tienen la palanca en el lateral y puedes empujar hacia adelante. Esa función se hacía pulsando el botón pues, o con el dedo o con la palma de la mano. De hecho, durante el ciclo de disparo, que sepáis que esta pieza no avanza y retrocede. Pero bueno, para acabar de entenderlo mejor, vamos a pedirle a Julen que nos haga una demostración. El Forward Assist cumple una función muy simple. Como vemos, el carro se nos ha quedado bloqueado hacia atrás y la palanca de carga no está directamente conectada al carro, con lo cual, ¿cómo lo vamos a llevar? Desde aquí hasta su posición de cierre. Muy simplemente, utilizando el Forward Assist. Como su nombre implica, cada vez que apretamos el botón vemos que el carro avanza hasta llegar a su posición de cierre. Esto se debe a que el botón cuenta con una uña interna que se encaja con un mecanizado en el lado derecho del carro y así se puede empujar el carro hasta su posición de cierre. Que sepáis que Julen tiene publicado un vídeo analizando el fusil. Os dejo un enlace para que lo disfrutéis y a ver si entre todos lo animamos para que siga subiendo más vídeos. Continuando con la historia del arma y su largo camino hacia la denominación M16, que sepáis que en 1959 Armalite había vendido la licencia del fusil a la mítica fábrica Colt, que empezó a comercializarlo bajo las denominaciones Colt 601 y números consecutivos. Hasta que en enero de 1967, y tras varias modificaciones en su producción, el arma dejó atrás su nombre experimental y fue renombrado como Fusil 5,56 mm M16A1. Hay que destacar que en realidad la denominación M16 la había utilizado desde un comienzo la Fuerza Aérea. Y llegados a este punto, guripas, repasemos todas sus variantes principales. Aquí tenéis el M16 original, que destaca por la ausencia del Forward Assist y por un supresor de boca distinto de 3 puntas.
En 1967 se introdujo el M16A1, el primero con el sistema de avance. En este modelo el supresor de boca se cambió por uno con forma de jaula de pájaro, ya que el primer modelo tendía a engancharse en la vegetación. Otro detalle interesante del A1 es que alrededor del botón de extracción del cargador se le añadieron unos salientes para evitar presionarlo por accidente. En 1982 hizo aparición el M16A2. Internamente cuenta con un cañón más fuerte y externamente se distingue por una mira trasera distinta, pero sobre todo por el guardamanos, ahora redondeado y no triangular. También por una muesca en la empuñadura del pistolete, el supresor, que su parte inferior dejó de ser abierta, y por la culata, que es un poco más larga. El M16A3 externamente es igual al anterior modelo, pero vuelve a ser full auto, porque en el A2 esta opción se había cambiado por una ráfaga corta de 3 disparos. Por último, en 1996 se estandarizó el M16A4, que destaca por un asa de transporte extraíble y un riel para complementos en el guardamanos que permite mucha customización, entre otras piezas un pistolete. Así que ya veis que esta réplica de Denix, por el tipo de bocacha, el supresor de boca, y al contar con Forward Assist, se trata de un M16A1, que fue el modelo más utilizado y estandarizado por numerosos ejércitos del mundo. Pero si estuvisteis atentos, para acabar de ser un M16A1 solo le faltaría un detalle. Y es que Denix se dejó fuera lo que comentaba de unos nervios a esta altura para evitar presionar el botón de extracción del cargador por error. Un último detalle, y que cuenta toda la familia del M16, es que el fusil es compatible con una bayoneta, concretamente el modelo M7, aunque debido al peso tan ligero del arma no era una buena opción. Desconozco si a la réplica de Denix se le puede acoplar o no la bayoneta. Si lo habéis probado, dejadme un comentario. Y aprovecho para mostraros que el supresor en la Denix podría mejorarse un poco porque creo debería contar con 6 y no 4 aperturas, y que sobre todo la parte inferior de la bocacha no se tapó, como comentaba, hasta el modelo M16A2. Como última curiosidad, que sepáis que la culata de la Denix simula el compartimento para útiles de limpieza, pero esto no se le añadió al M16A1 hasta una revisión creo que del año 1971. Y ya que hablamos de su limpieza, es importante mencionar la gran polémica que siempre ha rodeado a este fusil. Originalmente el arma había superado con éxito las pruebas de encasquillamiento, pero una vez en el frente de batalla, los soldados comenzaron a reportar problemas de alimentación. Resulta que tras su adopción, el ejército había tomado una decisión sin consultar a su diseñador. Un cambio en la fabricación de la munición, concretamente en el tipo de pólvora utilizada. Esto por una parte aceleraba el ciclo de disparo, lo que podía provocar encasquillamientos, pero es que además generaba más residuos de lo previsto, lo que podía obstaculizar el tubo que permite el retorno de los gases. Pero en lugar de cambiar la munición, la solución fue reforzar el tubo, además de instruir a la tropa en el mantenimiento del arma, porque hasta ese momento se creía erróneamente que el fusil no necesitaba limpieza, y los soldados no contaban ni con las herramientas ni con los conocimientos necesarios para su cuidado. Por eso, desde entonces, la botella de lubricante LSA se convirtió en un compañero inseparable para los soldados. Pero pidámosle a Julen una última demostración para que nos muestre cómo se desmonta el arma para su limpieza. Ahora os voy a enseñar cómo se desmonta el fusil para su limpieza, que ya veréis, es una cosa muy simple y no tiene ningún tipo de complicación. Primero, empezamos por asegurarnos de que el arma no esté cargada. Una vez hecho esto, podemos empezar por quitarle el pasador de aquí detrás, con lo cual lo pulsamos y lo sacamos con los dedos hasta escuchar un pequeño clic. Una vez hecho esto, podemos partir el fusil en dos. Y ahora tenemos acceso a todo el mecanismo del gatillo, que se puede limpiar fácilmente con un cepillo. Y también nos permite quitarle el carro para limpiaje y desmontaje. Una vez hecho todo esto, podemos volver a simplemente introducir todo, cerramos, pasamos el pasador y ya estaríamos completamente listos. Aprovecho para enseñaros qué forma tenía la cantonera antes del añadido de la compuerta que permitiría meter dentro de la culata un kit de limpieza. Y bueno, espero que esta explicación os haya sido útil y evidentemente para cualquier cuestión de la guerra de Vietnam podéis contar conmigo. Pues hasta aquí, guripas, este repaso al M16, todo un icono estadounidense desde la guerra del Vietnam hasta nuestros días. Queda para otro análisis la versión carabina denominada M4, que desde su adopción en los años 90 ha ido gradualmente reemplazando a los fusiles de la familia M16, cuya producción total se calcula en más de 8 millones de ejemplares. Y antes de despedirme, quiero dedicar un momento a los agradecimientos. En primer lugar, a los suscriptores que apoyan económicamente al canal, a Julen por mostrarnos un ejemplar original inutilizado y por supuesto a Denix por haberme enviado una de sus réplicas. Como siempre os espero en el próximo vídeo y rompan filas.